Cristo resucitado, una obra completa. Amén. Hermanos, va más allá de solo pensar. Cristo fue crucificado, lo sepultaron, resucitó al tercer día y gloria a Dios, aquí estamos, hermanos, listos para partir con el Señor si Él viene hoy. Está precioso eso, pero va más allá de eso. Y yo quiero que usted, por favor, esta tarde no se me distraiga, ¿sí? Y que pongamos toda la atención debida, hermano, porque siempre lo he dicho, no podemos venir a entretenernos ni a perder el tiempo acá. Yo quiero que al salir de este lugar usted salga con algo nuevo en su corazón, algo que la palabra lo levante y que usted tenga más conocimiento de nuestro Señor. Amén. Quiero que me acompañe a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 9, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, oiga eso, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En una semana, hermanos, donde hemos venido hablando de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos, creo que necesitamos tratar de ahondar un poquito con respecto a este tema. Nuestro Señor fue sacrificado en la cruz. Vimos hace un par de días atrás que ahí en la cruz donde Él está clavado, desde ahí Él nos da ejemplo. No voy a volver a predicar porque si no vino el viernes, pues usted se lo perdió. Pero la situación es esta, de que Él ahí en la cruz da gran ejemplo de lo que es el perdón. ¿Se recuerda usted que enseñamos que Él dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? O sea, desde ahí nos da ese ejemplo, el crucificado. Y también no quiere decir de que ellos no eran culpables, ¿va? Porque no saben lo que hacen. Es decir, esto que están haciendo tiene una consecuencia, es pecado. Ya hay una consecuencia, pero yo te pido que les perdones esto. Ahora, entonces también vimos que no murió, no lo mataron, porque Él entregó su vida. No voy a redundar en esto, porque ya lo predicamos, pero Él no fue que Satanás lo mataron, no, Él no lo mataron. Lo vimos y lo demostramos y lo vimos con la Biblia abierta, de que Él entregó su vida. Él nadie lo mata, porque Satanás no puede matar a Dios, no tiene esa autoridad. Entonces Él entregó su vida cuando Él consideró que todo ya estaba pagada la deuda de la humanidad. Entonces Él viene y hizo, entregó su espíritu. Nadie lo mató. Fueron a los otros y dijeron: este está vivo, quebrémosle las piernas. Y cuando llegaron con Él dijeron: no podían matar al que ya estaba muerto. La muerte de Jesús fue un milagro, ¿verdad? Ahora, resucitó al tercer día. Y hoy en la mañana el pastor César Hernández nos daba la enseñanza de que la resurrección de Cristo conlleva compromiso, ¿ya? Entonces el hecho que Él haya resucitado no solo es que nosotros vamos para el cielo, nos dejó una asignación, y que es la evangelización, hermanos. Pero luego de que Él, este es el detalle, cuando Él asciende a los cielos,
a partir de ahí Él sube a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Ese es el de todo lo resumido, lo que es la crucifixión, su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, miren en Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Voy a tratar de no distraerme mucho porque la verdad yo sí quiero que terminemos esto hoy, por lo menos que le quede bien claro esto. Dice Hechos 1, 10 al 11: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí hay una gran enseñanza. Hay una gran enseñanza. Él se fue, pero Él regresa. Y eso, hermanos, hemos venido caminando poco a poco durante estos par de años, hermano, que Dios ha puesto en el corazón de nosotros como pastores, pues ir predicando acerca de esta venida, preparar a la iglesia para el encuentro con el Señor. En 2 Tesalonicenses 1:6, donde leímos, dice que es justo pagar con tribulación a los que hacen pasar situaciones difíciles a los santos. Mire qué tremendo, hermano. La gente ahí anda en la calle, de verdad ahí anda en la calle, hermanos, practicando su fe. Y qué bueno, ya. Y qué bueno que usted practique su fe. Pero, hermano, nosotros tenemos que actuar como verdaderos creyentes. No podemos estarle ocasionando daño ni penas a ningún hermano. No se puede, porque eso no es de cristianos. Aquí la Biblia dice, hermano, en 2 Tesalonicenses, que es justo que Jesús venga a pagar con tribulación a aquellos que están haciendo pasar un mal momento a la iglesia. Y es justo que los que permanecen creyendo en Él, cuando Él venga, tengan gozo y paz. Mientras los otros están, hermano, pasándola duro y en un momento dice, cual nunca, porque habrá tal tribulación cual nunca ha habido en la tierra, hermano. Es una cosa terrible, pero dice que es justo que ellos lo pasen. Pero los creyentes no, dice. Los que esperaron en Él, lo justo es que tengan gozo y paz. También 2 Tesalonicenses nos dice que la retribución de los que se negaron a creer en el Señor sufrirán penas, eterna perdición. La pena es una eterna perdición, excluido de la presencia de Dios. La resurrección y ascensión del Señor les enseña a los tesalonicenses a que permanezcan fieles, porque el Señor regresará a juzgarlo todo. Pero esto, hermano, no solo se lo dice a los tesalonicenses, nos está hablando a nosotros hoy. Nos está diciendo: permanezcan fieles al Señor. No importa lo que estén pasando, no importa la prueba, no importa la enfermedad, no importa la peor circunstancia, hermano, permanezcan fieles, porque el Señor va a regresar a juzgarlo todo. A Él no se le va nada, hermano. A Él no se le va nada. Por ahí andan, ay, es una mentirita blanca, dicen algunos, ¿verdad? Mentirita blanca, mentira, mentira. Ya. Ay, solo fue un traguito. ¡Ja! Un traguito. No, es, hermano, de que fuiste dominado por el pecado. Pero bueno, entonces, así en resumidas cuentas vamos a ir viendo esto. Entonces, Cristo va a regresar. El hecho que Él resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre no significa que Él se va a quedar allá. Él viene. Este es el mensaje a los tesalonicenses. Él regresa. Cristo viene por segunda vez y lo va a juzgar todo. Ahora, yo quiero ir entrando en este detalle. Las señales más claras de la venida de Cristo. Sí,
Porque, ay, Cristo viene, hermano, Cristo. Y algunos están bien preocupados que Cristo viene. Y otros dicen, ay, que venga, de todas maneras va. Ya soy salvo. No hice nada en la iglesia. La verdad, solo recibí a Cristo. Fui un par de veces a la iglesia, pero ya me voy con Cristo. ¿De veras? ¿De veras usted cree que así va a ser la cosa? No, hermano. Entonces, tenemos que aprender acerca de las señales más claras de la venida de Cristo. Y ahí es donde quiero seguir ahondando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí va pues. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está. Entonces, hermanos, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, llamado el hijo de perdición, la apostasía, hermanos, son dos de las señales más claras que nosotros como creyentes no podemos perder de vista. ¿Sí? Fíjense que la Biblia nos enseña de que nadie sabe el día ni la hora en que Él viene. ¿Sí? Por ahí apareció un loco, hermano, hablando en las redes sociales de que el 12 de este mes venía. Miren, y de verdad algunos hermanos empezaron a ir a la iglesia por si las moscas, decía. Hermano, como que se pudiera engañar al Señor. A Él no se le puede engañar, hermano. Usted se quedó todo el año viendo tele, viendo noticias en su casa, hermano, y no le llama la atención congregarse. Y dice, ay, tal vez viene hoy, voy a ir a la iglesia. ¿Usted cree que vamos a engañar al Señor? No se puede. Él lo conoce todo. Entonces, la apostasía, hermanos, la hemos venido viviendo desde que Cristo ascendió a los cielos. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, Pablo dice: Demas me ha abandonado por amor al mundo. O sea, Demas era un discípulo de Pablo. Él andaba con él y era alguien con el que él contaba todo el tiempo. Pero adivinen, le gustó el mundo. Y Pablo dice: me abandonó. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. ¿Sí? Ananías y Zafira, hermano, se recuerdan que estaban con los apóstoles, hermano, en la iglesia primitiva. Era gente que ahí se mantenía, hermano, y estaban perseverando en la fe. Pero de repente Ananías y Zafira vieron que había gente que decía: yo pongo 100 quetzales de ofrenda. No, yo pongo 1000. Y otro decía: yo pongo 500 de ofrenda. Y ellos dijeron: no nos vamos a quedar atrás. Porque había gente que vendía sus propiedades, hermano. Escuche esto: vendía sus propiedades y lo que vendía, las pacas de dinero, la ponía así. Mire, hermano, a los apóstoles decía: administrenlo. La gente tiene más necesidad, como ustedes consideren, administrenlo. Hermano, nunca ha habido tanta generosidad como en la iglesia primitiva. Oye, hermano, de verdad, hermano, hacemos listas. ¿Se recuerda que hace poquito hicimos una lista? Ay, Dios, hermano, algunos no le entregaron. Y no sabemos si le vendieron los números a otro, hermano, y se comieron el dinero en dulces y chicles, hermano. Pero no le entregaron. En la iglesia primitiva vendían sus propiedades, hermano. Eso no se ve ahora. O tal vez, ¿verdad? Puede pasar ahorita que de repente aparezca uno ahí: pastor, fíjese que vendí tal terreno y lo vendí en 180,000, aquí está el dinero para la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Ojalá pueda ser. Yo no pierdo las esperanzas. Yo tengo fe, hermano, de verdad. Entonces, Ananías y Zafira, hermano, murieron por apartarse de los principios del evangelio, hermano. Porque ¿qué es la apostasía?
La apostasía, hermano, es conocer los principios del evangelio y apartarse de él. La apostasía también es vista como el rechazo de la fe cristiana y dejarla por otras filosofías y creencias, hermano. Eso se llama apostasía. Aquí veo un muchacho, hermano, bien activo que vino y, hermano, ya estábamos pensando en comprarle una cama y que se viniera a vivir, porque solo aquí en la iglesia pasaba, hermano. Y bien metido con Dios, hermano, y todos esperábamos cosas grandes de él. Ahora de cucurucho anda ahí. Allí anda. Hermano, se llama apostasía. Abandonar la fe. Ya, ahora, está cerca la aparición del hombre de pecado, hermanos, porque esta es una de las señales, la apostasía. Y hermanos, fíjense que una de las organizaciones cristianas más conservadoras, como lo es la iglesia metodista, hermano. La iglesia metodista es una de esas de las ramas de las iglesias evangélicas, hermano, así bien conservadoras, hermano, donde no va a escuchar música, no que solo piano, hermano, y himnos solemnes y así. Pues esa iglesia o esa denominación, hermano, en el 2024, en la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida, eliminó del libro de disciplina la disposición que prohibía la homosexualidad. Eso ya, hermano, eso está sucediendo, hermano. Una iglesia donde ya no, hermano, se habla de pecado. ¿Saben? Ahora se han cerrado más de 100 iglesias metodistas, hermano, solo en Estados Unidos. Porque ahora los líderes, los pastores, pastoras y las que dirigen iglesias son homosexuales, hermano. Donde ahora se permite el casamiento entre el mismo sexo y ellos oficializan estas bodas. Esto está pasando hoy mismo en la actualidad. Lo que pasa, hermano, es que el creyente, hermano, solo viendo el partido del Barça y del Real Madrid pasa. Y que comunicaciones y que los rojos, hermano, pero no se preocupan por ver cómo está el mundo, hermano. Entonces, esta apostasía está pasando. Ahora, hay iglesias, hermano, donde ya no se habla de pecado y grandes predicadores, yo no diría predicadores, pero sí grandes oradores, hermano, famosos, y la gente le gusta escucharlos, pero ya no se habla de pecado. Ahí no se habla de condenación, sino mensajes que alegran el alma, que motivan a superarse. Sí, la apostasía se está viendo de una manera tan fuerte en este tiempo como nunca en la vida se había visto. Eso está pasando en este momento, hermano. El rechazo de la fe. Sí, hermano, hay rechazo de la fe. Hay creyentes que no saben que son apóstatas. No lo saben. Su crecimiento espiritual ha sido tan pequeño que no logran ver que ellos están en apostasía. El rechazo de la fe. Hermano, si alguien te visita a tu casa y tú ya llevas tus 8 años, 5 años, 2 años siendo cristiano, diciendo que eres cristiano, y te dicen, hermano, vamos a la iglesia, ¿te están haciendo algo malo o algo bueno? ¿Bueno o malo? Bueno. ¿Y qué hace el hermano? Ya vienen otra vez. Eso es rechazo de la fe. Y eso es apostasía. Hay un montón, hermano, de apóstatas en la iglesia. La deserción al mundo, hermano. ¿Sabe que hay gente que va 2 veces a la iglesia cada 3 meses y se sigue llamando cristiano? Pero miren, por ejemplo, mírenlo ahorita en los chalets, haciendo lo que el mundo hace, pero no haciendo lo que debe hacer como un verdadero creyente. Y eso es apostasía, hermano. O la falta de compromiso es un principio del evangelio. Sí. ¿Y por qué no hay falta de compromiso?
No, la apostasía es faltar a los principios del evangelio, pues. Ese enfriamiento espiritual, hermano. Muchos que llamándose cristianos no saben, no se dan cuenta que están siendo parte de la apostasía profetizada para este tiempo. Porque la apostasía es ir en contra de los principios del evangelio. Eso es la apostasía. Entonces, hermano, no se juega a ser evangélico. O usted es o no es. Hace un par de días dije, no hay un tal evangélico híbrido, porque pasaba. Ah, no, él es cristiano, hermano, pero a veces se echa los tragos. Él es cristiano, hermano. A veces le mete un par de jalones a la mujer, pero es cristiano. No, o es cristiano o no es. Entonces, hermanos, esto tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomarlo en cuenta. Miren, primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Oiga esto. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermano, mire, esto lo está diciendo Juan. Estamos hablando más o menos 70 años después de que Cristo partió. Y la iglesia ya sabía que se esperaba el anticristo. Usted sabe que viene el anticristo, que se va a manifestar el anticristo. ¿Amén o no amén, iglesia? Amén. ¿Y entonces por qué no nos preparamos? Porque no ignoramos esto. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Escúcheme, hermano. Por ahí andan unos de una secta, hermano, que no quiero decir el nombre, pero se llaman testigos de Jehová. Hermanos, esos son anticristos. Porque para ellos Cristo no es Dios. Y sabe que ese mucho cristiano, ay, pero mira qué bonito hablan, pobrecitos. Se andan asoleando, mire, andan con sus sombreros y andan pobrecitos. Ay, hasta su vasito de agua les da a usted cuando entran. Esos son anticristos. Porque el que niega que Cristo ese es Dios, no es cristiano, es un anticristo. Ahora, vemos muchos anticristos, pero no son el anticristo. ¿Estamos? Ahora, nos aclara que es el espíritu del anticristo y que ya está entre nosotros. Entonces, el personaje del anticristo aún no se ha manifestado, pero se va a manifestar. En este momento no se ha manifestado, pero lo que sí se está manifestando es el espíritu del anticristo. Y entonces aquí nos lleva a algo más. ¿Cómo opera el espíritu del anticristo? ¿Cómo yo puedo saber que es el espíritu del anticristo que está operando? Hermano, yo no sé si me está comprendiendo. Si estamos acá, yo quiero que usted juntos aprendamos acá de la palabra de Dios. Amén. Entonces el anticristo no se ha manifestado, pero el espíritu de él sí. Ahora, ¿cómo opera el espíritu del anticristo? Daniel capítulo 12, versículos del 9 al 11, y Daniel 9, 27 también nos da cómo opera. Daniel 12 del 9 al 11 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Escuche, para este tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado, ahí está, desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahí ya tenemos un rasgo. Ahí ya tenemos un rasgo. Y una de las cosas que nos dice Daniel es que los que son impíos no van a ver esto, no lo pueden comprender, no lo pueden discernir, no lo pueden porque no tienen el Espíritu de Cristo. Entonces, el tener el Espíritu de Cristo, esto nos hace discernir cuando el anticristo, el espíritu de él, está operando. Miren, Daniel 9:27 nos aclara más el panorama. Y por otra semana, oiga ahí, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ay, hermano, la verdad me está costando entender. Ahorita se lo explico en el buen chapín, ¿verdad? Aquí está hablando de la tribulación y la gran tribulación. El anticristo es un personaje tan astuto, hermano, que va a engañar a los gobiernos, va a engañar a todos los gobernantes del mundo, de tal manera que todos van a pactar con él, porque lo que él va a proponer parece bueno. Y ya cuando él tiene todo el control, a la mitad de la semana, dice, o sea, a media tribulación, porque está la tribulación y está la gran tribulación. Entonces él, todo parece que él es bueno, es un alma de Dios, es un tipo inteligente, qué calidad de persona, da gusto oírlo hablar, y ya los tiene en la bolsa. Cuando los tiene en la bolsa, entonces él dice que hace cesar el sacrificio. Entonces prohíbe. Entonces aquí nos habla del anticristo, cómo va a actuar, y en su manera de actuar, hermanos, nos muestra su espíritu, nos muestra cómo opera, su manera de operar, nos muestra el espíritu del anticristo que opera en este tiempo antes de su manifestación. ¿Cómo opera? Entonces, a la luz de la escritura, es un espíritu de prohibición. Es un espíritu de prohibición. Yo ahí puedo tener la luz. ¿Cómo opera? Prohíbe cosas. Mire, una de las cosas bien claritas fue la pandemia. Fue la pandemia. Era el espíritu del anticristo, porque nos prohibió de nuestros derechos. Y hermano, vamos a traer a este Armando que nos dé esta conferencia. Y sí, hermano, si se la pierde, es su problema, porque él nos va a enseñar, hermano. Cuando yo lo escuché, me quedé, hermano, perplejo. Que dice que cuando llegó el documento que aperturaran, hermano, todo, que aperturaran todo, estaban aperturadas cantinas, discotecas, hermano, microbuses, estaba aperturado todo. Pero dice que no estaba aperturado para la iglesia. Entonces, ahí hay una prohibición. Entonces, y cuando él preguntó, era el memorándum que le mandaban al presidente, no sé qué número de memorándum, hermano, como el 20, algo así. Y todo el presidente solo estaba obedeciendo lo que venía de orden de allá, hermano. Y él lo habla ahí, lo vamos a traer para que nos dé la conferencia, hermano. Yo necesito que usted escuche, va, hermano Pedro. Muy buena esa conferencia, la vamos a traer, hermano. Pero miren, este es el espíritu, prohibición. Leyes, hermano, inicuas.
¿Saben qué más? ¿Dónde se manifiesta el espíritu del anticristo? En la religiosidad, en su falta de libertad de adoración. Así fue como a Jesús le prohibían, hermano. La religiosidad, hermano, es una herramienta en las manos del espíritu del anticristo, hermano, porque te prohíbe. Usted ve iglesias donde la hermana y las patojas bien bonitas, pero el pastor dice que se pongan falda y que la arrastren, y cuidado, se ponen un colorcito en la boca o en el cachete, porque, y sí, dicen, eso se llama prohibición. No es correcto. Eso es legalismo, religiosidad, porque el Señor quiere la santidad en nuestro corazón. Hermano, ¿de qué sirve que nosotros nos vistamos de santos, hermano, y que nos miremos por fuera santos y tengamos una lengua de tobogán, hermano? ¿Verdad? Entonces, la religiosidad, hermano, nos prohíbe muchas cosas. La carnalidad, por la falta de crecimiento espiritual, le prohíbe al mismo creyente, hermano, servir a Dios. Pero es algo que está acá, miren, hermano. Yo no voy al culto. Yo no leo la Biblia, es que a mí me da sueño. Es que yo oro y me quedo dormido. Es que no. Se prohíbe a sí mismo. Es el espíritu del anticristo. Los enemigos del evangelio, hermano. Hay un montón de predicadores ahí, pseudos cristianos, hermano, y como este video lo van a ver, ojalá lo escuchen ellos. Pseudo cristianos, hermano. No andan evangelizando, andan criticando a la iglesia evangélica, los mismos que se llaman evangélicos. Y aquí nosotros los pastores vamos a entregar cuentas, porque los pastores de ellos ni saben qué andan haciendo estos en la calle, hermano. Entonces hay enemigos, por ejemplo, hermano, ahí en las redes sociales, como andan un montón de cobardes, hermano, en las redes sociales se excusan. Quiero que escuchen, quiero decirles de que ofrendar no es bíblico, diezmar no es bíblico. Les voy a explicar a los grandes teólogos. ¿Por qué no ponen una iglesia? Son enemigos del evangelio, hermano. Por favor, le quiero decir que no caiga en eso. Usted no diezme, no ofrende, porque que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, nosotros aquí en esta iglesia, el pastor no recibe diezmos. Los diezmos van a la administración de la iglesia, que hay gente que lo administra. Yo no administro. A veces me vienen a prestar a mí dinero, hermano. Pastor, queremos hablar con usted. Otros hermanitos, va. Quiero que me preste 100,000 quetzales. 100,000 quetzales a mí me están pidiendo, hermano. A mí me matan por eso. Porque ellos creen que el pastor saber dónde tiene metido el dinero, saber en qué cajas lo mantiene, hermano. Entonces, hermano, esos son enemigos del evangelio, contra el liderazgo de la iglesia, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. La prohibición de vidas para el ministerio, hermano, eso es un espíritu del anticristo. Hermano amado, si usted tiene un hijo, una hija que quiere dedicarse al ministerio y le nace de corazón, siente el llamado de Dios, hermanas, hermanos, por favor, no los desanime. ¿Cómo vas a hacer vos? ¿Cómo te vas a dedicar a eso vos? Eso no da dinero. Vos miras al pastor ahí, como anda, pues todo jodido anda, ¿verdad? Entonces, no da dinero. Pero si Dios le pone, lo está llamando al ministerio, no le neguemos. A veces la misma familia es la que desanima a aquellos que Dios está llamando al ministerio. Y eso es una prohibición. Eso, hermano, es un espíritu del anticristo. La indisponibilidad, hermano. Cuando usted dice, hermano, ¿será que no puede venir a ayudarnos? Fíjate que en la noche vamos a sacar un poco de ripio aquí, un poco de basura, queremos dejar limpio. Hermano, esa noche tengo partido. El Lionel Messi. No pueden jugar sin él porque, qué bárbaro para jugar, ¿ah? Hermano, no, eso, la indisponibilidad, el prohibirse uno mismo, hermano, servir a Dios, eso es espíritu del anticristo, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Qué duro cuando uno no entiende, uno ve las cosas así, ve así como que, no se ve tan mal. Pobre el hermano, ¿cómo lo van a quitar?
si él solo 2 veces al mes viene, pero pobrecito, ese hermano, no funciona así. Cristo no quiere una parte tuya, lo quiere todo. Por eso la Biblia dice, el que va a la guerra dice, considere cuántos soldados tiene. Si no, mande un grupo adelantado de paz. Mejor haga la paz y no haga la guerra, porque va a perder. Nadie dice sabiamente, empieza a construir una torre y no la termina, dice la Biblia. Él se tiene que considerar si la puede terminar o no. Así es el reino de los cielos. Tiene que determinar usted si va a perseverar o no. Pero el Señor no quiere nada medias ni migajas. Ahora, miremos algo más. ¿Cómo opera el anticristo? Segunda Tesalonicenses 2, del 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mire, hermano, qué bonito esto. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así opera el anticristo. Escuche, el anticristo, este es un individuo, hermano, realmente maligno. Será el enviado o la herramienta de Satanás mismo, equipado con el poder de Satanás. Así como Cristo fue equipado por Dios, el anticristo va a ser ese hombre que Satanás va a usar y le va a dar poder. Es el hijo de perdición o el hombre de pecado, porque en él se manifestará Satanás con poder a la vista de todos. Eso es tremendo, hermano, porque dice que tiene poder para hacer milagros y prodigios. Sí, tiene ese poder. Ahora, los milagros y prodigios que son de Dios nos acercan a Dios. ¿Cómo yo sé que este milagro, este prodigio, lo que yo estoy viendo, a donde yo fui, lo que experimenté, es de Dios? Porque me acerca a Dios. Ahora, los milagros y prodigios del anticristo desvían de la verdad de la palabra y nos alejan de Dios y su misericordia. Sí, hermano. Yo vi, hermano, el triste caso de un obrero allá por la frontera, hermano, de México. Miren, un hombre bien entregado a la obra del Señor. En una aldeíta él ministraba ahí, él todo. Ahí no había iglesia evangélica. Nosotros levantamos una iglesia evangélica ahí de palito parado, hermano, con 9 láminas. Ahí empezó la cosa, porque nunca había habido una iglesia evangélica en ese lugar. Y ya cuando estaba bien bonito y todo, entonces una iglesia mandó un obrero, y este obrero llegó. Mire, un hombre dedicado a la obra, calidad, dedicado a la obra, dedicado a la obra. De repente, hermano, como en esos lugares hay mucha hechicería, muchas cosas de esas feas, entonces uno va y se encuentra con mucha gente endemoniada, ¿va? Entonces está esa lucha de que hay que echar fuera demonios, ¿va? En el nombre de Jesús. Y entonces este hermano llega a visitar a alguien y se manifiesta un chamuco, y él le dice: en el nombre de Jesús te va fuera. Y el chamuco se fue. Entonces, hermano, él dijo: tengo poder. Y entonces ya no andaba evangelizando, no, que andaba viendo: usted tiene chamuco, venga, le voy a sacar. Ya buscando a los que tenían chamuco para echarle fuera el chamuco, hermano. Y de repente la iglesia cerrada, los hermanos cantando solitos. ¿Y qué pasó? Es que el hermano dice que se anda peleando con los demonios, y se le anda peleando con los demonios.
Y cuando llegaba ya no era el hombre humilde que conocimos, era otro. Acabo de venir de agarrarme con los demonios, decía. Oh, acabo de venir de pelearme con el mismo Satanás. Y se echaba a flores, hermano. Y los hermanos que también le echaban más picante, hermano, le aplaudían. Más se inflaba el hermano. Hermano, no duró eso. A los 6 meses aquel hombre, hermano, salió de ese lugar avergonzado, con un montón de problemas, y nunca más levantó el ministerio de ese hombre. Grandes hombres de Dios, hermano, grandes predicadores, hermano. Satanás ha ido poniéndole, hermano, todo a su lado, de tal manera que se muere el ministerio. Entonces, hermano, Satanás le va a dar ese poder al anticristo, a este hombre, para que domine, hermano, para que deje con la boca abierta a la gente. Es una herramienta de Satanás. Entonces, hermano, aquí hay algo importante. Sin crecimiento espiritual no hay discernimiento. Cuando no hay crecimiento espiritual, hermano, hay un dominio no de Dios, porque no se le permite que el Espíritu obre, hermano. Y usted va a ver muchos cristianos que andan puras almas en penas, hermano. Andan allá, andan allá, andan allá, y luego andan allá, y luego van allá, luego regresan, luego se van. Hermano, no hay crecimiento, no son guiados por el Espíritu Santo. Y eso es peligroso, porque al manifestarse, hermano, el hombre de pecado, el anticristo, ay, Dios a la bolsa se los echa. Entonces necesitamos crecer en esto. Ahora, este pasaje habla del misterio de la iniquidad. Dice, eso está diciendo, se lo voy a leer aquí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora miren, el misterio de la iniquidad es lo que no ha permitido en este momento que el hombre de pecado se manifieste, que el anticristo se manifieste. Entonces, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Es lo oculto, es lo escondido, es la fuerza fundamental de la cual surge el poder de todo este pecado manifestado en este tiempo, hermano. ¿De dónde viene la apostasía? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que se cerraron más de 100 iglesias metodistas? De un año para otro, hermano, están cerrando. ¿Cómo es que eliminan la disciplina y ahora gente con desviaciones sexuales, hermano, son los que pastorean las iglesias? ¿Quién puso al liderazgo que aceptar esta condición? ¿Por qué la aceptó? Si el resto de la iglesia evangélica no lo ha aceptado, ¿por qué ellos sí? O sea que detrás hay algo. Hay algo y nadie lo sabe. Nadie sabe quién lo impulsa o por medio de quién o quiénes es impulsado, pero sabemos que ya está presente, porque las cosas no suceden así por así. Ustedes no van a ver una iglesia que dice, ¿y qué pasó con la iglesia? Ayer decidieron que ya no la van a abrir. No funciona así. Hay algo detrás, hay algo que impulsa todo, hermano. Es tremendo, hermano, esto. El anticristo no se ha manifestado porque ¿a quién lo detiene? Dice la Biblia. La Biblia no nos dice quién o quiénes o quién lo detiene. Ahora, pero se cree que son 3 cosas que lo detienen. Una de esas es, o las 3. La primera son las leyes, las legislaciones de cada país que no están de acuerdo con todo el mundo. Entonces, querer dominar eso no es sencillo. No es sencillo porque hay leyes que allá no hacen ningún daño, pero esa ley acá sí puede hacer daño. Entonces, eso no ha permitido. Esas leyes, la legislación de los diferentes países en todo el mundo no ha permitido que el hombre de pecado se manifieste. Ahora, la segunda es la actividad que la iglesia lleva a cabo. Es decir, hermano, nosotros acá, para muchos no es importante estar acá. Dicen, allá voy, cuando esté enfermo voy a la iglesia que oren por mí. Para alguien, pero
el hecho, la actividad que la iglesia tiene, el ejercitar la fe, el predicar el evangelio, el que se oiga aquí que están adorando a Dios, todo eso, hermano. Imagine cuántas iglesias al mismo tiempo adoramos al Señor a esta hora. Son millones, hermano. Millones de iglesias. Entonces la actividad de la iglesia no ha permitido que el anticristo se manifieste. Y la otra es el poder del Espíritu Santo. Sí, que no ha permitido. Ahora, la escritura es clara y dice que esto no ha permitido, pero cuando esto se haga a un lado, dice, entonces se manifestará. ¿Cuándo se va a hacer un lado la iglesia? ¿Cuándo? Examen, hermano, examen de básico del creyente. ¿Cuándo la iglesia se hace a un lado o el Espíritu Santo se hace a un lado? ¿Cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia. Entonces puede salir a luz el hombre de pecado. Ahora, lo que está diciendo el pasaje que empezamos cuando iniciamos acá, hermano, es de que nosotros vamos a ver al hombre de pecado. Y cuando él se manifieste, nosotros sabemos, hermano, que tal vez ese día o el siguiente día o en horas vamos a estar con el Señor, porque es lo único que lo detiene. Ahora, esto nos lleva a la otra pregunta. A la otra pregunta. ¿Y cuál es? ¿Cuándo empezó el tiempo del fin, hermano? ¿Cuándo empezó? Pues, miren, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según nosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo inició el último tiempo? ¿Cuándo? Aquí está hablando Juan, el apóstol Juan, 70 años después que Cristo ascendió a los cielos. Ya era el tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo iniciaron los últimos tiempos? Porque dice, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Ahorita hemos llegado a los últimos tiempos. No, no hemos llegado. Los últimos tiempos empezaron desde que Cristo asciende a los cielos. Ahí inician los últimos tiempos. Mire desde cuándo. Daniel 12 del 9 al 10. Daniel 12 del 9 al 10. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mire, esto sí fue escrito cientos de años antes que Cristo viniera. Ahora, dice el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aquí estamos los muchos, hermano. Somos nosotros. Fuimos limpiados, fuimos purificados por Cristo Jesús. Ahora dice: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Nosotros estamos llamados a comprender este tiempo, hermano. El cristiano no, ay, usted cómo, ay, sabe, de eso yo no sé nada, yo solo sé que aplaudo un poquito y me regreso el domingo, yo me voy a dormir un ratito en lo que el pastor predica. Hermano, nosotros tenemos que entender estos tiempos. El tiempo del fin empezó desde el momento que Cristo asciende a los cielos y le entrega la gran comisión de evangelizar a todo el mundo, a la iglesia, bajo la doctrina apostólica establecida por los que él escogió, hermano. Ahora, escucha esto, y aquí es donde ya, ay, Dios mío, voy a ir terminando. Vamos a ver cómo le hacemos. Ahora voy a volver aquí. Esto es tremendo porque el fin de los tiempos inicia con una resurrección. Amén. Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Inició el tiempo del fin. ¿Y cómo termina esos tiempos? Con otra resurrección, con la resurrección de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados
para encontrarnos con Él en las nubes. O sea, ese es el lapso de los últimos tiempos. Ahora, mire esto. Antes del inicio de los tiempos, del fin. Mire, Mateo 27, 50, 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí está Jesús entregando el Espíritu, muriendo en la cruz. Ahora mire, aquí nos quedamos el viernes. Ahora, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. ¿Qué más sucedió? Y las rocas se partieron. Oiga esto. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero aquí hay otro detalle. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí es donde yo quiero que no se me vaya a perder. En el detalle de los acontecimientos hay información valiosa que debemos conocer todos los que esperamos la venida de Cristo. Miren, en el momento de la muerte de Cristo, ¿qué dice que pasó? Muchos de los que habían muerto se levantaron. ¿En qué momento se levantaron? En el momento que Él muere, que Él entrega el Espíritu. En el momento de su muerte se levantan estos muertos. Ahora, pero el detalle, mire, pero dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. ¿Me pones ahí el pasaje otra vez, mijo? 27, 50, 53. Ahí está. Mire pues. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él muere. Dale. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dale. Oiga pues, Él muere, Él está muriendo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto, que habían dormido, se levantaron cuando Él muere. Dale. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de Él. O sea que no es que se levantaron, Él murió, se levantaron, ahí salieron y se sacudieron. Ay, qué calorcito, vamos a ir a buscar una limonada. No. Dice que cuando Él muere, mire, es que si ustedes se vieran desde aquí, yo sé que le está interesando el mensaje. Mire pues, Él muere, y cuando Él muere, despiertan los muertos. Pero no salen del sepulcro, porque dice que ellos se levantaron después de la resurrección de Jesús. Entonces Jesús murió el viernes y se levantó el domingo. O sea que el viernes despertaron ellos. ¿Y qué estaban haciendo ahí metidos en el sepulcro? Entonces, hermanos, cuando dice que se levantaron, no significa que se sentaron, sino que volvieron a la vida. Su descanso fue interrumpido por la muerte de Jesús. Entonces el magnetismo de la cruz y su victoria se hizo sentir en el sepulcro. Pero ¿qué estuvieron haciendo metidos ahí? Entonces mire, Juan capítulo 10, versículo 17. No se vaya a perder esto, hermano. Y versículo 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Oiga, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero aquí está el detalle: este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él puso su vida, no lo mataron. Él dijo: ya es tiempo de morir, Señor, aquí está mi espíritu. Y murió, no lo mataron. Pero ahora Él tiene que tomarla. Si Él no toma nuevamente la vida, está desobedeciendo al Padre. Ahora, hermanos, este es el detalle que tenemos que ver. Cuando Jesús está crucificado, está solo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué está solo?
Pastor César, ¿por qué está solo en la cruz? Ah, porque su cuerpo está lleno de pecado y Dios es santo. Él tiene los pecados de toda la humanidad y entonces Dios no lo puede ayudar porque Dios está castigando en él el pecado. Entonces Jesús está solo en la cruz. ¿Por qué? Por eso Él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿por qué no siento tu presencia? Porque Él es hecho pecado por nosotros. Ahora, está aquí. Ahora mire, cuando Él entrega su espíritu, tiembla, hay un terremoto. El velo se rasga. El velo, hermano, era un manto de este grosor que caía, que dividía el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba para expiar el pecado del pueblo. Entonces eso significa que queda abierta la entrada a la presencia de Dios para todos. Ahora se rompe el velo y las piedras se quiebran. ¿Qué es eso? Es poder. Ahora, Jesús no podía ir a la tumba sin Dios, sin el Espíritu Santo, porque la obra no había sido terminada ahí, tenía que continuar. ¿Está aquí? Voy a la recta final, tengo 5 minutos para explicárselos. Entonces, cuando Jesús lo llevan a la tumba, el Espíritu de Dios vuelve a entrar en él, porque la obra no está terminada y sin el poder del Espíritu Santo no se puede terminar esa obra. Escuche pues, su triunfo sobre la muerte, sobre el sepulcro y sobre el infierno. Aquí Jesús solo tiene la victoria ahorita, que Él muere en la cruz del Calvario. Él tiene la victoria sobre la muerte, pero no tiene todavía la victoria sobre el sepulcro, ni tampoco sobre el infierno. O sea que, ¿por qué pasó 3 días Jesús en el sepulcro? ¿Por qué? Porque estuvo 3 días venciendo el infierno y venciendo el sepulcro. Escuche, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, oiga esto, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Primera de Pedro 3:19-20. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermano, Efesios 4, del 9 al 10. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, en el madero Él está solo, porque Él es hecho pecado por nosotros. Pero cuando Él entrega el Espíritu, la deuda está saldada, ya estuvo, ya se pagó el pecado. La humanidad ya pagó la deuda. Entonces ahora el Espíritu viene nuevamente a Jesús. Y por eso hay un terremoto, se quiebran las piedras, el velo se rasga, porque hay poder. Ahora, en el momento que a Él lo meten a la tumba y la tumba es sellada, ponen aquella piedra sobre la tumba, Él se levanta, porque la obra no está terminada, porque Él ahí venció la muerte. Pero resulta que usted y yo, como pecadores, ¿qué merecíamos? ¿El cielo o el infierno? El infierno. Y todavía no ha sido vencido el infierno. Entonces Jesús tiene que descender al mismo infierno. Recuerde que Satanás no lo pudo matar, Él entregó su vida. Pero ahora Él desciende. ¿Y con quién desciende? No voy a entrar en profundidad a esto porque si no es más complicado. Porque ahora Él va
él tuvo un sacrificio público en la cruz, pero ahora él necesita un sacrificio público en el infierno, porque los sacrificios eran públicos, tenía que haber testigos. Por eso usted ve que Samuel dice, cuando va a ungir a David, le dice: vengo a ofrecer sacrificio, dile a la casa de Isaí que se prepare porque voy a ofrecer a sacrificio. O sea, no podía ir cualquiera, pero él invitaba para que hubieran testigos. Cuando Noé baja del arca, ofrece sacrificio. ¿Y quiénes están con él? De testigos está su familia. Cuando no hay testigos, no es sacrificio, se hace un pacto. Tremendo, hermano. Esto es precioso, porque Jacob viene, está allá acostado en una piedra y dice: esto se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo, pero está solito. Entonces no puede hacer sacrificio. Lo que hace es que agarra una piedra, la unta de aceite y hace un pacto, porque no hay testigos. Entonces el sacrificio necesita testigos. Jesús tuvo un sacrificio en la cruz y tuvo los testigos. Toda la gente da testimonio de eso. Pero ahora él tiene que bajar al infierno. ¿Y quién va a dar testimonio? Los que se levantaron de las tumbas, hermano. Por eso es que cuando él muere, ellos despiertan, pero no se levantan, porque tienen que acompañarlo para dar fe de que él venció el infierno. Entonces, cuando él llega al infierno, hermano, obviamente ahí sí se goza Satanás, y él entra a lo peor del infierno, hermano, y se empieza a hundir en aquel fuego. Y ahí dice Satanás: hoy sí nos lo echamos. Pero cuando él se levanta, empieza a volver a salir del fuego, pero con un gran resplandor y gloria. Cristo vence el infierno. Va a predicarles a los ángeles que fueron encarcelados, hermano, los ángeles caídos, les fue a predicar. Le fue a predicar a toda la generación de Moisés, a todos los rebeldes que murieron en el diluvio, les predicó. A todos los que habían muerto les predicó para testimonio, porque él les dio siempre una advertencia. Entonces, para, hermanos, aquellos que ya fueron condenados en el pasado, el que les predicara no era para sacarlos de ahí, era para confirmar que habían desobedecido al Dios Todopoderoso, pero ahora lo podían ver cara a cara. Pero no solo a eso, bajó a predicarle a aquellos santos que murieron con la esperanza que nunca lo vieron a él. La Biblia en Hebreos dice que los profetas, hermano, profetizaron de lo que no sabían. Profetizaron sabiendo que no era para su tiempo, deseando ver. Escuche, Abraham deseó ver esto, pero murió. Pero cuando él desciende, le predica en el Hades a los que están guardados para salvación. Les predicó y se les presentó: yo soy el Mesías del que tú profetizaste. Confirmar la salvación de ellos. Qué tremendo, hermano. Está aquí. Démosle un aplauso al Señor. Se me terminó el tiempo, voy a terminar con este pasaje. Lo que acabamos de ver, hermano, es un poco de escatología, solo un poquito. Segunda de Pedro 2, del 4 al 11. Dice, ahí dejaré: porque si Dios no perdonó, escucha, ahí está, mira. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, él no bajó al infierno a sacarlos del infierno, no, porque fueron advertidos, porque Dios envió siervos, porque Dios habló y desobedecieron. Entonces dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, oiga, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por
por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias, o sea, deseos e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Escuchen esto. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. La salvación completa de la muerte, el sepulcro y el mismo infierno, los lugares que por el pecado estábamos destinados a ir nosotros, Él los venció estando 3 días en el sepulcro. Los que despertaron, se levantaron después de la resurrección, dando testimonio que en espíritu viajaron con Él y fueron testigos de la gloria de Jesús. Ahora, Él bajó al infierno no a sacarlos, sino a confirmar la condenación de aquellos que se les habló y no hicieron caso. Y el escritor Pedro dice: ¿cómo Dios va a perdonar a aquellos inicuos contumaces que emiten juicio contra aquellos enviados de Dios, si ni a los ángeles perdonó? Aquellos ángeles que están con Dios, dice, son más poderosos que nosotros y no se atreven a maldecir. ¿Cómo Dios va a perdonar a aquel que maldice, que emite juicio contra los hijos de Dios? Cristo viene, hermano. Él se levantó de esa tumba. Cuando Él resucita al tercer día, ha vencido la muerte, ha vencido el infierno. Ahora tiene las llaves del Hades, de aquellos que esperaron con fe y murieron. Y ahora venció el sepulcro, porque el sepulcro no lo pudo detener. Una victoria completa en el sacrificio de Cristo. No podemos nosotros desviarnos. No, hermanos, afirmémonos en la fe y creámosle a Él y esperemos en Él. No pierda tiempo en criticar. Ore mejor, porque ni los ángeles emiten juicio teniendo poder.